Frente a Frente presenta el tema del día. A mí particularmente siempre me ha llamado la atención las encuestas del ERIC, del equipo de reflexión y comunicación de la Compañía de Jesús. Desde que las han publicado hace 11 años, siempre me han llamado la atención, porque nos reflejan, y es un criterio muy personal, información bastante objetiva del pensamiento de los hondureños. Hoy vamos a tener la oportunidad de socializar la información que se desprende de la encuesta 11ª del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Este es el tema de hoy. Este es el tema de hoy. Para que la gente se ilustre, para que la clase política, los círculos de poder, para que la sociedad en general reflexione en función de cómo estamos pensando los hondureños. En cuestión de segundos. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Presento a continuación a mis invitados, el padre Ismael Moreno, director del equipo de reflexión e investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Padre, bienvenido. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Igualmente. Y yo quisiera que esta toma, correcto, porque yo le quiero pedir perdón al padre Melo. Y le quiero pedir perdón al padre Melo porque en ese montón de errores que yo cometo toda la vida como ser humano, en esa pendalada de errores que yo cometo como ser humano, alguna vez él y yo tuvimos algunas diferencias por cuestión de falta de comunicación cuando hubo un problema en la universidad. Y yo le envié un mensaje al padre y me comporté como un hombre irreflexivo y emotivo. Y yo, que le tengo un temor profundo a Dios, que no es otra cosa que amor, quedé con ese cargo de conciencia, profundo cargo de conciencia. Y a pesar que he sido formado para pedir perdón, no tuve el valor de pedirle perdón en privado. Pero Diosito me lo ha puesto hoy aquí, para pedirle perdón en público, por mis faltas, por mis emotividades. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Renato. Bienvenido. Y Bienvenido. quiero aprovechar el inicio del programa para expresar sinceramente las condolencias. Sabemos que tener un programa en un momento de dolor familiar no es nada fácil. Entonces quiero expresarle en nombre mío y de mi equipo las condolencias y mi abrazo solidario. Muchas gracias, padre Melo. Es que en efecto murió mi suegra. Murió mi suegra. He visto desde las 11:30 de la noche de ayer los estertores de la muerte, esos ronquidos de la muerte. He estado ahí frente a su cama en su cuarto, porque ya los médicos en el hospital dijeron, mejor llévenla para su casa para que muera ahí. Esta señora que ven ahí es mi suegra. Hace 4 años murió mi suegro también, don Arnold Walter Payet. Venía reflexionando esta mañana que cuando mi hermana Gemima, mi hermana Carmen y yo quedábamos sin la provisión que nuestros padres nos enviaban del pueblo para estudiar en Tegucigalpa, mi esposa cogía parte del arroz, de los frijoles, los espaguetis que compraba ella, compraba mi suegro para la provisión de ellos y nos lo llevaba a nosotros para que comiéramos, porque la provisión de 80 a 100 lempiras que mi madre nos mandaba no ajustaba para los 3.
venía reflexionando sobre esas cosas que son las que uno debe apreciar. En otras palabras, mi esposa le robaba la comida a ellos para que comiéramos nosotros, y estas cosas no se olvidan. Y cuando uno está frente a una persona con esos ronquidos de muerte, en los estertores de la muerte, comienza a reflexionar. Máxime aquellos que crecimos, en el caso mío desde los 5 años, con temor a Dios, y comenzamos a pensar, viendo que es el final de cualquier ser humano, que para qué tanta vanidad, que para qué tanta acumulación de riqueza, por qué tanto afán de poder, por qué tanto sufrimiento, si en la vida podemos ser felices siendo solidarios con el prójimo, ayudando al prójimo, visitando a los enfermos, visitando a los privados de libertad. Son las reflexiones que uno hace cuando está frente a una persona que se está muriendo, como yo lo estuve esta madrugada. Siempre soy así cuando me toca ver a un ser querido muriéndose, reflexionar sobre la vida y pensar, ¿por qué sufrir en la vida haciendo lo que uno no quiere hacer, haciendo lo incorrecto, cuando los que hemos sido formados en la iglesia sabemos que para llegar a Dios, para tener contento a Dios, esa es mi máxima? Lo que hay que hacer es servirle al prójimo, visitar al enfermo. Y no es que soy conformista, trabajar desde luego, hay que trabajar. Y no es pecado trabajar. Yo he sido un trabajador profundo, 40 años en que no puedo estar sin trabajar. Hoy está mi suegra atendida, pero yo estoy trabajando, y no porque no la quise, claro que la quise, pero así soy. Me gusta el trabajo, pero igual tengo momentos para reflexionar sobre las prioridades, y hay veces que uno en este mundo se olvida de las prioridades en la vida, producto de que se vuelve un esclavo del trabajo. Y yo creo que yo he sido un esclavo del trabajo. Tantas cosas que reflexionar, y que solo podemos hacerlo, desgraciadamente, muchos seres humanos como yo, cuando estamos viendo a personas queridas morirse. Así que hoy ha fallecido doña Alejandrina Zavala Paye. A partir de las 2 de la tarde, en la San Miguel Arcángel, se estarán velando sus restos, y su sepelio será mañana aquí por los noticieros de Televicentro. Mis compañeros les van a decir a qué hora será. Bueno, son cosas personales, ¿verdad? Pero son cosas personales que me hacen sentir bien, que me desahogan. Y además yo toda la vida he sido así. La presencia hoy de Melo aquí despierta escozor. Y yo me pregunto, ¿por qué despierta escozor? Yo, al padre Melo, por lo menos hace unos 2 años, cuando me dijeron, Renato, el ERI quiere socializar en Frente a Frente la encuesta, y nunca fue por nada que no sea que habían ya compromisos del programa, temas ya debidamente programados. De hecho, ellos querían estar la semana pasada, y les dije yo, no podemos, esta semana ya lo tenemos lleno. Pero luego le comuniqué a Telma Mejía, llámamelo y decirle que identifique el día de la próxima semana para estar en Frente a Frente. Y aquí está. Y además nadie debe sentir escozor de que esté Melo aquí. Él no viene a conspirar, ni yo quiero conspirar contra nadie. Si al final todos queremos el bien para el país. Eso es lo que queremos. Y a partir de la información que estas encuestas nos producen, debemos reflexionar para mejorar nuestras políticas públicas. Debemos reflexionar todos a nivel gremial de lo que están pensando, de lo que está pensando nuestro pueblo. Además, vean la presencia del padre Melo, del padre Ismael Moreno aquí, como libertad de expresión. Pura libertad de expresión. Esa libertad de expresión de la que tanto hablé con don Miguel Antonio Fernández, con don José Rafael Ferrari, con don Rafael Villeda Ferrari. Y justamente pensando en 40 años de periodismo y de todo lo que hemos hablado de libertad de expresión,
y la necesidad de que se conozca todo. Está aquí Melo, acompañado de Elvin Hernández, que es investigador también del ERIC, y Gustavo Cardosa, investigador del ERIC. Bienvenidos, jóvenes. Mucho gusto. Es un placer tenerlos aquí en Frente a Frente. Solo permítame unos segundos para que Roger Rubio nos informe de cómo está la situación en Choluteca. ¿Es Roger Rubio el que está en Choluteca? Adelante, Roger, bienvenido, buenos días. El barrio La Esperanza en dicha ciudad. A estas personas, pues, Muy buenos días, Renato, y también a todos los televidentes de Frente a Frente. Así es, lamentable los hechos que ocurrieron ayer en horas de la noche aquí en la ciudad de Choluteca, donde lamentablemente un joven resultó herido después o en medio de una manifestación en el barrio La Libertad, que fue trasladado hacia la ciudad de Tegucigalpa y allá posteriormente murió. Le comento que ya hay reacción de la Policía Nacional, puesto que ellos son los que están siendo involucrados. Eso es lo que dicen los manifestantes, que fue un disparo de la policía. Nosotros nos encontramos con el subcomisario Omar Herrera, quien está ampliando detalles de lo sucedido en las últimas horas. Coméntenos de lo sucedido en las últimas horas. así es. Para los amigos de Choluteca, al igual que para la población en general que nos está viendo a través de Frente a Frente, lamentamos este hecho donde se dio el día de ayer la muerte de un joven aquí en la ciudad de Choluteca, pero como Policía Nacional responsablemente hay un equipo asignado para trabajando para dar con los resultados exactos de quiénes son o quién es el responsable de esta muerte. Resulta que el día de ayer, como es de costumbre, los días miércoles y sábados se dan las manifestaciones en esta ciudad por parte de personas, seguidores de la Alianza de Oposición, y nosotros como Policía Nacional tenemos una misión importante que es de prevenir y combatir el delito y sobre todo mantener el orden. Y cuando son las manifestaciones pues se da a veces desorden, entonces nosotros tenemos que hacer acto de presencia en cada uno de los lugares por donde la marcha se da. ¿Qué hora fue el hecho? Este hecho se dio alrededor de las 8 de la noche, donde se maneja pues que el joven Wilfredo de Jesús Moncada, de 17 años de edad, fue herido en el barrio La Libertad, por donde está ubicado un medio de comunicación. Lo que podemos informar, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, es que se escucharon disparos en la zona y que supuestamente personas que andaban dentro del grupo de manifestantes andaban armas de fuego. Sobre el supuesto de que un miembro de la Policía Nacional haya participado en disparar, eso no tenemos ningún elemento hasta ahorita, porque es un caso complejo, por lo cual pues el equipo policial conformado por elementos que han venido desde la ciudad capital y de esta unidad departamental número 6 están trabajando para esclarecer el caso. En su momento pues se les va a dar la información. Cabe señalar que una vez que este joven fue herido, fue trasladado hacia el Hospital General del Sur y por el estado de gravedad, según la información que manejamos, fue trasladado hacia la ciudad de Tegucigalpa. En horas temprano se dio una falsa información que había fallecido, pero no era cierto, sino que fue hasta en medianoche del día de ayer. Después, producto de esta falsa alarma de que supuestamente este joven había fallecido, los manifestantes hicieron algunos daños en diferentes propiedades, tanto públicas y privadas, que estamos hablando de alrededor de unos 8 bienes entre la empresa pública y privada. Estamos hablando que el principal bien dañado es el Hospital General del Sur, donde la Policía Nacional también desde horas muy tempranas inició el trabajo de investigación con las inspecciones respectivas y seguimos trabajando en el caso y en su momento se les va a dar la información que corresponde. Muchas gracias al subcomisario Omar Herrera. Le comento, Renato, que para eso de las 8:15 de la mañana ya las autoridades de ese centro regional de atenciones ya han convocado una conferencia de prensa, también en reacción de lo sucedido, debido a que quedó completamente destrozada la sala de emergencia, que tenía apenas unos días de haber sido inaugurada, completamente remodelada, y después de que sucedió este hecho en la manifestación fueron los manifestantes, valga la redundancia, que fueron a destruir esta sala y también el área de la farmacia en este centro regional. Nosotros nos vamos a estar desplazando en los próximos minutos hacia ese lugar para conocer los detalles que den las autoridades de ese centro hospitalario. Esta es la información, Renato. Muchas gracias, Roger Rubio. Investiguen bien, que se investigue bien, con suma objetividad realmente la causa de la muerte de este joven. El país está sensible, hay que investigar bien
y hay que deducir responsabilidades al autor o actores de la muerte de este joven, como igual, y lo digo así con la misma intensidad. Hay que investigar quienes destruyeron parte de esa sala de emergencia del hospital. Este es un país pobre, un país con hospitales deficitarios en todo, y no comprendo realmente que se dañe lo que necesitan o necesitamos las personas. Y yo quiero ser sincero, los que necesitan los hospitales públicos, porque al final los trabajos de uno le dan un seguro médico y uno va a hospitales privados. Los que necesitan más los hospitales públicos son los que más sufren con infraestructuras públicas dañadas. Así que yo pido la investigación en relación a la muerte de este joven y deducir la responsabilidad a quien haya sido, si ha sido la autoridad pública o cualquier otra persona, después de un debido proceso. Y además, sugerir que si necesitamos hospitales públicos, porque los hondureños cuestionan la infraestructura precaria de ellos, la falta de medicamentos, no puede ser que lo que más se necesita en el país se destruya. Bueno, padre, permítame ir a una pausa comercial. No sé si tiene algún comentario sobre lo sucedido en Choluteca ayer, para luego entrarle de lleno a esta encuesta que el ERIC ha realizado. Sí, lo que ocurrió y está ocurriendo en Choluteca es el reflejo penosamente de lo que ocurre en el país, un proceso continuo de inestabilidad que creo yo que lleva a la desesperación. Las acciones con respecto al edificio del hospital no pueden ser bajo ninguna circunstancia justificadas, pero al mismo tiempo son la expresión de la desesperación de una sociedad que no encuentra caminos, y cuando se da la información y se conoce de la muerte de una persona, yo creo que hay que poner el centro en ese asesinato, porque ese asesinato no puede quedar en la impunidad. Yo creo que poner la atención únicamente en el edificio, que es condenable, es olvidarnos de la centralidad de la tragedia, que es el asesinato de una persona. Claro, no, y coincidimos, por eso hablamos de investigar, determinar los responsables del crimen y de todo lo que ha ocurrido ahí en Choluteca. Bueno, y ya van a ver ustedes cómo este sondeo de opinión pública del ERIC refleja lo que está diciendo el padre Melo aquí, la situación compleja que vive la sociedad. Es información para que reflexionemos todos, para que reflexione la sociedad en general, para que reflexionen los gremios, para que reflexione el sector político, para que reflexione el gobierno. Por eso son los sondeos. Los sondeos no es para tener información de lujo y guardar esto ahí en los escritorios, sino para que en función de la información tomemos las acciones correctivas. Yo entiendo que para eso son los sondeos de opinión pública, para primar la información y en función de ella tomar decisiones. Vamos a la pausa, retornamos. Bien, continuamos con el Frente a Frente. Hoy estamos hablando sobre el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación, conocido como ERIC SJ por sus siglas. Hoy se van a mostrar datos de lo que opina la gente de este sondeo, esta encuesta, le puede llamar usted también, que se publicó en este mes de abril de 2019 y que refleja mucho sobre la opinión de la gente sobre ciertos temas de la sociedad. Los van a desglosar el padre Melo, los otros invitados y también Renato, con las gráficas que van a mostrar durante el programa. Pero yo le invito a que usted ponga atención a lo que se dice aquí y que en redes sociales nos envíe sus opiniones a través de @FrenteAFrenteHN en Facebook o Twitter, cualquiera de las dos redes sociales que a usted le guste, o si no, mensajitos al 5550. Entonces el tema de hoy es el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC SJ. Renato, los mensajes un poquito más adelante. Muy bien, gracias Cristian. Elvin Hernández con una breve introducción sobre la metodología utilizada para este sondeo de opinión pública. Es la 9ª edición, yo estaba diciendo la 11ª, es la 9ª edición. Eric. El sondeo Elvin, perdón. Gracias Renato. El sondeo de opinión pública en esta 9ª edición, la metodología es una metodología que hemos aprendido del UDOC, esencialmente, de la UCA de El Salvador, y es el punto central en los sondeos de opinión pública está en la muestra.
nosotros usamos una muestra politápica, es decir, una muestra que le asignamos mayor cantidad de boletas a aquellos departamentos que tienen mayor población. Y luego hay una distribución de la boleta entre hombres y mujeres, entre zona urbana y zona rural, y entre edades, mujeres y hombres jóvenes y mujeres y hombres mayores. Esos son como los criterios para construir la boleta. Un ejemplo muy preciso, la ciudad que más boletas le aplicamos es Tegucigalpa, porque Tegucigalpa es la ciudad que tiene mayor población. Tegucigalpa es eminentemente urbano, por tanto la mayor cantidad de boletas se aplica en el sector urbano. Para seleccionar dónde vamos a aplicar cada boleta, lo hacemos de manera aleatoria, es decir, la ciudad tiene un mapa organizado ya por zonas y sectores, entonces de manera aleatoria seleccionamos los sectores. Eso significa que hay sectores que nos caen en zonas más marginales de la ciudad, en la zona central, en zonas de dinero, y eso como los criterios para la construcción de la muestra. La encuesta nosotros es de manera entrevista domiciliaria, es decir, movemos 40 encuestadores, 10 supervisores por 10 días en 16 departamentos en el país. La entrevista es personal. Por cada 5 encuestadores nosotros tenemos un supervisor asegurando que esa boleta se le aplique a la persona que corresponde en edad, en sexo, en ubicación geográfica, cumpliendo todos los requerimientos. Nosotros, a diferencia de muchos otros sondeos, otros estudios, nosotros publicamos la ficha técnica que normalmente se suele ocultar, pues. Ustedes pueden buscar muchos estudios, pero la ficha técnica se le oculta. Nosotros creemos que esencialmente la credibilidad del estudio tiene un fundamento muy importante en la ficha técnica, y aquí está la ficha técnica, es decir, quién es los responsables, las encuestas válidas, el muestreo, cómo se estableció, tiene un error muestral de 2.5, la entrevista es personal, mediante visita al hogar, y la fecha en que se hizo el trabajo de campo, del 15 al 25 de febrero de este año. O sea, son como los requerimientos técnicos que nosotros tenemos para hacer los sondeos de opinión pública. Ahí está la base, digamos, de ser un estudio que uno a veces puede estar de acuerdo o no con los resultados, con la manera de pensar de uno, pero la obligación ética es de publicar lo que encontramos. Y uno puede encontrar coherencia, digamos, en los 9 sondeos de opinión pública. La principal crítica a los sondeos de opinión pública es que es percepción y que la percepción es cambiante. ¿Qué ocurre? Que si un sondeo de opinión pública es una fotografía, pero cuando tenés 9 fotografías y hay una realidad de fondo en esas 9 fotografías que se mantienen, ahí ya hay un problema más estructural, digamos, que lo recogen y que se puede comparar en 9 años. Nosotros podemos dibujar la situación de Honduras a partir del 2009, de la crisis del golpe de Estado, porque hemos recogido la opinión desde 2010 en adelante. Bueno, estoy viendo aquí datos reveladores que destaca este sondeo. El 93.1% de la población está a favor de que se revisen los contratos con los generadores de energía. De cada 10 encuestados, creen que las instituciones son controladas por los capos de la droga. El 75.5% está de acuerdo en que desde el golpe de Estado de 2009, los ríos y las montañas se entregaron a las empresas mineras e hidroeléctricas. 7 de cada 10 hondureños están de acuerdo con la aprobación de la ley de colaboración eficaz, mientras que el 69% está de acuerdo en que se derogue la ley de secretos oficiales. La calificación para Juan Orlando Hernández en su primer año de gestión inconstitucional es de 3.6% en escala de 0 a 10. El 93.1% de la población afirmó que hay corrupción en los recibos extendidos por la empresa Energía Honduras. El 95.7% de las personas que migran lo hacen por la crisis económica, la inseguridad y la violencia. Hallazgos que destaca este sondeo de opinión pública del ERIC y que ya
lo vamos a mostrar en gráficas para que ustedes nos lo describan. Antes tenemos que cumplir con otra pausa comercial. César Quintanilla está preparado ya con el tráfico vehicular. ¿Cómo está la ciudad hoy? ¿Cómo está San Pedro Sula? Inmediatamente después de César y del bloque comercial, ya venimos con las gráficas de esta 9ª edición, sondeo de opinión pública, percepciones sobre la situación hondureña en el año 2018 del equipo de investigación, reflexión y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús. Así que vamos con el tráfico vehicular. Los principales hallazgos del sondeo de opinión pública del ERIC. Vamos ya a mostrarlos aquí y a comentarlos con el padre Ismael Moreno y con los investigadores Elvin Hernández y Gustavo Cardosa. Comencemos con lo que vemos en pantalla, por favor, Gustavo. Bueno, Renato, estos dos son temas bastante sensibles para la sociedad hondureña y que en los últimos meses ha estado, por supuesto, en opinión pública. Y ahí están los resultados bastante contundentes en el caso de la revisión de los contratos de los generadores de energía. El 93.1% de la población está a favor de ello, y en el caso del 93.1% que afirmó que hay corrupción en los recibos extendidos por la empresa Energía Honduras. Creo que son dos temas bastante actuales, sensibles, y además la respuesta bastante contundente del pueblo hondureño. Hay una inconformidad, hay una necesidad, y además hay un mensaje bastante claro para quienes gobiernan, para quienes tienen que tratar estos temas que por supuesto afectan la cotidianidad de la población. Y hay una invitación, Renato, ahí. La sociedad hondureña en su totalidad, esos son los datos, la sociedad hondureña en su totalidad está manifestando la demanda porque haya un cambio de rumbo en el tratamiento de la energía en Honduras. Y además lo hace porque valora que hay tratamiento de corrupción en el manejo y en la administración de la energía en Honduras. Por lo tanto, creo que toda la sociedad, es decir, gente adinerada, gente empobrecida, población urbana, población rural, jóvenes, personas mayores, hombres y mujeres, están advirtiendo. Nosotros consideramos que en el tema de la energía eléctrica, de la energía, hay un problema fundamental en Honduras, y por lo tanto demandamos que haya un cambio de rumbo. Bueno, y cuando uno se da cuenta que todavía están promediando la energía, haya coherencia entre esos resultados y el promedio que se hace. Y lo otro, a favor de que se revisen los contratos con los generadores de energía limpia, el 93.1%. Cuando dice Melo, bueno, casi toda la población, sé que estamos hablando de 93.1%, Elvin. Si se tomaran decisiones en base al sentir, al pensar, en base a lo que más le duele a la gente, aquí hay un clamor expresado en este dato. Es decir, lo que más le duele a la gente recogido en este año, me parece que va por aquí, y uno asocia este dato, Renato, con el tema de la migración. A mí me ha sorprendido en las caravanas, la gente que va, lo van entrevistando, y una de las cosas que he dicho es que ya no pueden pagar la factura de la energía eléctrica. Me parece a mí que hay una relación en estos datos, y en ese lo que más le está doliendo a la población hondureña. Bueno, ayer escuché a Elcia Paz de la energía renovable, y Elcia dijo que se revisen las pérdidas y no técnicas, que al revisarse y controlarse eso, dice, no habría necesidad de hacer ajustes tarifarios, pero estamos en total desacuerdo con la revisión de los contratos con los generadores de energía. Salió de una renovable, pues bien, ahí tienen la información. Para eso son estos sondeos, de que la mayor parte quiere ver revisión de los contratos con los generadores de energía. Vamos con otra gráfica,
7 de cada 10 encuestados cree que las instituciones son controladas por los capos de la droga. No sé si en la siguiente gráfica hay más información sobre esto. No, o aquí nos quedamos, tema, correcto. Sí. Si queremos hablar, Renato, de Estado de Derecho, de democracia, aquí hay un dato que me parece a mí que tiene que centrarnos a reflexionar, porque ¿qué es lo que estaría diciendo la gente con este dato? Que quienes están tomando las decisiones en el país es el crimen organizado. Es decir, este dato a mí me parece que es un llamado a una reflexión muy profunda, porque digamos, esto es dramático, digamos, es dramático en términos de, vuelvo a insistir, de Estado de Derecho y de democracia. Es decir, que la gente lo vea en estos términos y que lo diga de manera tan contundente como lo ha planteado en este sondeo de opinión pública, me parece a mí es como para que los diversos sectores de la sociedad centrémonos a reflexionar sobre qué hacer para recuperar la institucionalidad de este país. Y en ese sentido yo creo que en relación a las últimas declaraciones del presidente electo de El Salvador, creo que si uno junta esto, el señor Eval Díaz reaccionó a estas declaraciones, es la palabra del pueblo hondureño, es decir, si uno junta estos dos datos, entiende que ahí hay una peligrosidad alta en relación al Estado de Derecho, a la institucionalidad. Nosotros en el ERIC, en los 9 sondeos, hemos venido midiendo el tema de la institucionalidad y el pueblo hondureño está sumamente alarmado y preocupado, por supuesto, porque los 3 poderes del Estado, las otras instituciones públicas o privadas, son las instituciones de las que más desconfía el pueblo hondureño, y sumado este dato de que la gente tiene la percepción que estas instituciones están controladas por capos de la droga, creo que nos debe llamar la atención a toda la sociedad en general y por supuesto a quienes están gobernando. Ahora, Melo, ¿cómo entender esto? Porque esas mismas instituciones están extraditando gente a solicitud de los Estados Unidos. Sí, quiero yo expresar que estos datos que están allí en el sondeo de opinión pública son percepciones, es decir, es lo que percibe la sociedad hondureña con respecto a un determinado tema, en este caso sobre la administración de las instituciones del Estado. Entonces, evidentemente han habido acciones promovidas, dirigidas, lideradas por instancias del gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con las extradiciones. Se han hecho otras acciones seguramente importantes e interesantes, pero eso no ha cambiado la percepción de la gente, al contrario, la ha aumentado en relación con encuestas anteriores, lo cual significa que para la población hondureña, más que las extradiciones, más que las acciones que se pueden hacer para perseguir al crimen organizado, en este caso el narcotráfico, pesa que identifique a funcionarios públicos o perciba que esos funcionarios públicos, que esas personas que están administrando el Estado no lo están administrando desde la honradez y desde la claridad con la que debía administrarse un Estado, sino a partir de intereses que nada tienen que ver con la legislación hondureña, sino con, en este caso, con la participación o la vinculación con el crimen organizado, con el negocio de la droga. Que eso sea así, eso ya es asunto de probarlo y de los datos objetivos. Pero la percepción es esa. La percepción es que la población hondureña, y ojo, también quiero advertir, ya lo sabemos, pero para mí no está de más decirlo, que hay gente que dice, esto es lo que piensa el ERIC. No, esto no es lo que piensa el ERIC. El ERIC, como ya lo explicó Elvin, lo que hace es poner en marcha una metodología científica, y nosotros después tenemos la responsabilidad de trasladar estos datos a la sociedad hondureña para que se conviertan en herramientas
para la reflexión y para la búsqueda de respuestas que reorienten aquello que está malo, aquello que está desajustado. Eso es lo que nosotros buscamos, dar un servicio a la sociedad hondureña a través de los diversos actores que hay en la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. Lo que ocurre es que la experiencia que yo tengo con esto es que en los 9 años del sondeo de opinión pública ha habido fundamentalmente una respuesta de silencio, una respuesta de indiferencia, de ignorarlo, e incluso de contrarrestar, incluso algunos han llegado al extremo de decir, no, esto es lo que piensa el padre Melo. O sea, cuando no tratamos nosotros de ofrecer una herramienta para que sirva a toda la sociedad. Vamos con otro hallazgo en este sondeo de opinión pública del equipo de investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Es la 9ª edición que hoy socializamos, ya lo habían hecho la semana anterior ellos, pero no está de más mostrar cada uno de estos hallazgos. El 75.5% cree que aumentó la entrega de ríos y montañas desde el golpe de Estado. Elvin Hernández, luego el comentario de Gustavo Cardosa. Me parece a mí que es uno de los temas que ha estado más en las crisis políticas de este país. Es decir, cuando uno ve los conflictos que se están dando en el Aguán, en Guapinol, los conflictos que se están dando en Gilamito, en Pajuiles, en Reitoca, en Copán, tiene que ver justo con este dato. Es decir, la gente percibe que sus ríos, que sus montañas se están entregando para estos proyectos hidroeléctricos, mineros, y el impacto que eso está teniendo. Entonces uno puede hacer la relación, Renato, de los dos temas, la relación entre los conflictos que ocurren en el territorio y lo que está percibiendo la gente. Es decir, que hay una acumulación de riqueza a partir de despojar a las comunidades de sus recursos. Y me parece que es un tema delicado y que tendría que ser otro tema para debatir con todos los sectores de la sociedad. Yo creo que el tema del golpe de Estado no solo fue una fractura política, sino que también fue una fractura social y una fractura económica que por supuesto dio paso a todo este tipo de situaciones que se han dado. Y yo creo que aquí lo que hay que plantearse a partir del modelo de desarrollo es a costa de qué se está implementando un modelo de desarrollo que en todo caso tendría que buscar la dignificación, el desarrollo humano de las comunidades, de la población en general, pero que creo que se está haciendo a la inversa, se está dejando de lado el tema de dignificar la gente, de entenderle, de preguntarle sobre todo si quiere o no que haya alguna empresa, alguna explotación de sus recursos, de sus bienes naturales, y esto entonces nos permitiría comenzar a hablar como sociedad sobre la implementación de un modelo de desarrollo o un modelo económico que al final beneficie a la sociedad en general. Este es un punto muy importante. ¿Cómo valora Melo estos conflictos que se generan con represas hidroeléctricas, explotación mineral? ¿Es que no se está socializando con la gente? ¿Es que se imponen? Porque le voy a dar mi opinión, padre Melo. Yo creo en el desarrollo sostenible. Creo que puede haber explotación en función de mejorar la calidad de vida de la gente de la zona sin dañar el medio ambiente. Somos opositores totalmente a que se explote para una empresa, un mineral, un río que solo le deje beneficios a quienes fueron concesionados y que no le deje nada a la comunidad, que solo le deje a la comunidad enfermedades. En otras palabras, creo en el desarrollo sostenible, que la riqueza que se encuentra en los términos municipales también le sirva a la gente para mejorar su calidad de vida. Claro, como lo dijo Melo en la gráfica anterior, es percepción de la gente. Pongamos por favor la gráfica para entrar con el padre Ismael Moreno, la que estamos analizando en este momento. El 75.5% cree que aumentó la entrega de ríos y montañas desde el golpe de Estado. A mí me parece que aquí nos encontramos con el conflicto fundamental en Honduras, porque tiene que ver con
la centralidad del modelo de desarrollo que está basado en la inversión, en la industria extractiva y en la privatización de los servicios y los bienes públicos, que se contrasta con el creciente malestar de comunidades sobre el peligro y la amenaza que ven en estos proyectos para sus ríos, para sus propios bienes, incluso para sus propias viviendas y para su propia estabilidad. O sea, en la encuesta del año pasado, por cierto, el 84% de las personas entrevistadas dijeron expresar su oposición a la explotación minera, a la explotación de los bosques y a la privatización del agua. Por lo tanto, ahí, por eso dije que creo que ahí está el conflicto fundamental y por lo tanto ahí es donde se encuentra la gran oportunidad hondureña. Es decir, que haya una revisión a fondo, no cosmética, pues no por encima, una revisión a fondo del modelo en que se basa el crecimiento y el desarrollo en Honduras. Y por qué no decirlo, hay una invitación, creo yo, a través de estas percepciones, para que nos podamos seriamente sentar los diversos sectores de la sociedad hondureña para ver cuál es el modelo de desarrollo, de inversiones, que pueda de algún modo congeniar entre los sectores inversionistas, digamos, y también los sectores sociales y comunitarios que también debieran ser inversionistas, pero en el marco de proteger los bienes de la naturaleza, en el marco de garantizar el acceso a los bienes públicos y a los servicios públicos de la inmensa mayoría de la sociedad, que tenga que ver, por ejemplo, con un empleo ahí sostenido y creciente para toda la sociedad y al final de cuentas un modelo de desarrollo que efectivamente ofrezca oportunidades a toda la sociedad hondureña por igual y que nos permita también correr por igual los mismos riesgos. Creo yo que sentarnos en torno a un modelo de desarrollo distinto al que tenemos ahora, creo yo que es, desde mi punto de vista, el máximo desafío que tenemos en Honduras. Mientras no hagamos esto, esta conflictividad que encontramos aquí entre los proyectos y las inversiones y la reacción de las comunidades va a ser siempre factor de mayor violencia, va a ser factor de muertes, va a ser factor de inestabilidad y va a ser factor de mayor polarización. Y es que esta pregunta uno la puede relacionar con otra pregunta, es decir, que la gente percibe que en estos 10 años nos hemos empobrecido más como país. Es decir, mientras la población percibe que hay una concentración de riqueza en términos de sus ríos, sus montañas para estos proyectos, por otro lado lo que percibe es que la miseria, la pobreza creció en las comunidades. Y entonces ahí es un modelo que polariza la sociedad hondureña y eso creo que finalmente todos perdemos con este modelo. Es decir, es un modelo que finalmente destruye institucionalidad, es decir, destruye la calidad de vida de la gente, destruye el medio ambiente, destruye nuestros ríos, nuestras montañas, y creo yo que ahí está esto que planteaba el padre Melo, es decir, la principal contradicción entre la apuesta de las decisiones de la élite política y la élite empresarial y lo que está sintiendo y percibiendo las comunidades. Y eso creo que es el principal caldo de conflicto en el país. Que les están explotando sus recursos para el beneficio de unos pocos. Y que además, Renato, comunidades que de pronto se enteran que hay un proyecto de inversión, ya sea minero o de hidroeléctrica, y hasta ese momento que están las maquinarias, la población se da cuenta. Es decir, que no solamente impulsan una inversión sin respetar la naturaleza o el cauce de ríos, por ejemplo, sino que lo hacen sin cumplir los requerimientos mínimos de la legislación, tanto nacional como de los convenios internacionales. Entonces, eso es generador de mayor confrontación. Me parece a mí que yo estoy convencido que hay sectores empresariales que ante la situación que estamos viviendo estarían de acuerdo en que se revise a fondo el modelo de desarrollo
Y creo que este tipo de encuestas hacia eso apuntan, a que haya una reflexión y una toma de postura por parte de los diversos sectores, porque como decía Elvin, todos perdemos. No es posible, Renato, que el modelo de desarrollo que hay en Honduras y que se ha radicalizado en los últimos años, no es posible que el modelo de desarrollo que tenemos sea productor de una concentración extrema de la riqueza de manera infinita y constante, y que a la par tengamos decenas de miles de personas que no es por voluntad de Dios ni por casualidad, haya decenas de miles de personas que trabajen todos los días y apenas tengan la posibilidad de comprar con ese salario una libra de queso. Eso no es posible. Ese modelo, que es productor de estos extremos, es insostenible a la larga y es el disparador de la violencia y de la inestabilidad en el país. Otro hallazgo del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Compañía de Jesús, ERIC, en el 9º sondeo de opinión pública, 7 de cada 10 hondureños están de acuerdo con la aprobación de la ley de colaboración eficaz, mientras que el 69% esté de acuerdo en que se derogue la ley de secretos oficiales. Los comentarios de nuestros panelistas de hoy: el padre Ismael Moreno, director del ERIC, los investigadores Elvin Hernández y Gustavo Cardosa, después de este bloque comercial. Renato Álvarez conquistó Cayos Cochinos, Pico Bonito, La Joya de los Lagos y Santa Bárbara. La Ruta del Sol es el próximo destino. Viernes 12 de abril, 7 de la mañana, en Frente a Frente, por Canal 5, El Líder. De opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC SJ, de los jesuitas, y hay opiniones sobre el tema. Dice Eric Paz: ya que tienen datos técnicos, que muestren en cámara los datos de estratificación de la muestra. Si el instrumento se aplicó con entrevista, hay un alto riesgo de sesgo del entrevistador. Midan también el grado de información veraz que tiene el entrevistado. Ok, esa es una opinión. Tenemos la siguiente, que es de José Herrera Somoza. Dice: el sondeo solo refleja la poca credibilidad de la que gozan las instituciones y el gobierno actual. Y le voy a dejar este mensaje también que dice de Miguel Caballero: sería bueno comparar datos de los últimos 4 gobiernos y desde cuándo esas percepciones son nuevas y cuándo cambian. Eso sí, las preguntas son comparables porque si las cambian cada vez que realizan la encuesta no podemos analizar tendencias. Le invito a que siga participando. Ya estamos mostrándole datos sobre el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. Y bueno, vamos a seguir viendo los datos y más adelante vengo con más mensajes, Renato. Sí, el secretario de Mi Ambiente, don José Galdames, el ingeniero José Galdames, está en la línea telefónica para participar. Y luego seguimos presentando las gráficas de este 9º sondeo de opinión pública del ERIC. Ministro, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Álvarez, pueblo hondureño y sus panelistas. En primer lugar, pues, felicitarlos por el trabajo que hacen de investigación. Siempre es bueno que existan este compromiso por parte de diferentes instituciones para tener información de diferentes aspectos en el país, y veo que ahí hay varios aspectos y voy a referirme únicamente al tema de los recursos naturales. En primer lugar, pues, la gente responde en función de lo que le preguntan. Así de claro. Entonces, si usted tira una pregunta orientada a cómo siente una u otra actividad por parte del gobierno, de esa manera le va a responder. Entonces, ahí no hay margen de que la gente pueda tener otra forma de expresión más de lo que ellos están consultándole a la gente. Eso en primer lugar. En segundo, el modelo de desarrollo, por si los compañeros no lo han considerado, está desde el año 2010. Con una visión hasta el año 2038, basado en una regionalización principalmente en el tema de cuencas hidrográficas. Así lo establece la visión de país y el plan de nación, en el cual el agua es el principal elemento que va a mover el desarrollo, y desde la conformación de todos los entes, los consejos, trabajando para que tengamos agua para consumo, para riego, generación de energía, para evitar problemas de deslizamientos, de inundaciones. El agua es la que nos va a ayudar a salir adelante.
Entonces ya hay un modelo de desarrollo y se ha complementado con otros estudios y trabajos como por ejemplo Plan Maestro Agua, Bosque y Suelos, que ha servido la base para trabajar con dentro. Bien, vamos a apartarnos y vamos a hablar en este tema. No me voy a referir al tema minero porque el tema minero está bastante claro. Está tan claro en la ley de minería que dice ahí que si la comunidad está en contra de la actividad minera, no se puede hacer ningún proyecto de minería. Claro, eso no hay que ni tocarlo. El problema es de que hay cambios de patronatos, cambios de alcaldes, vienen de otra posición política y quieren venir a cambiar lo que ya las comunidades habían aprobado en su debido momento. Y la ley no es retroactiva. Entonces, sería algo ilógico, por ejemplo, de mi parte, dar una licencia ambiental sabiendo que la ley prohíbe dar un permiso cuando la comunidad no está de acuerdo. Entonces no vamos a discutir por el tema minero porque está bastante claro y menos del 2% está en tema de minería y solo hay básicamente ahora 4 grandes empresas. La mayor cantidad de problemas en el tema minero es por permisos que dan los alcaldes y las alcaldesas, no son por la gran explotación minera porque no hay. Además de ello estamos adscritos a la EITI, que es esta iniciativa para que nosotros rindamos cuentas. Además de eso, el convenio que se firmó con Transparencia Internacional y todos los compromisos que nosotros tenemos para reportar el tema de extracción minera, y las empresas que trabajan en el tema de minería están cotizando sus acciones en la bolsa de valores. No van a poner en riesgo todo su capital que han invertido aquí o en otros países por un tema de un asunto que no cumpla con la legislación ambiental del país. Me voy a referir a los temas de generación de energía y principalmente en el tema agua, que es el que está un poco más en discusión. Yo quiero aquí recordarles a los compañeros de que nosotros tenemos a nivel nacional e internacional compromisos que debemos cumplir. Y para poder generar energía, principalmente con recursos naturales, que es lo que disponemos, debemos lógicamente hacer uso y consultar a la gente. La gente es consultada, la gente es tomada en consideración, pero ¿qué es lo que dicen algunas personas? Que hay que cumplir el convenio 169 de la OIT. Y aquí quiero aclararles por si ellos no saben o no conocen al fondo el tema del convenio 169, OIT es Organización Internacional del Trabajo, no es de ambiente. Para ambiente vámonos al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, vámonos al Convenio de Cambio Climático, vámonos a la Convención de Diversidad Biológica, a la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía. El Convenio 169 es para regular relaciones laborales entre los empresarios y que si existen trabajadores que sean de origen indígena o en este caso garífunas, tengan los mismos derechos para que se les respeten sus condiciones laborales. Y hay una excepción en el tema de recursos naturales, es una consulta, no es consentimiento, cosa que siempre han querido ellos establecer. El convenio 169, pregúntenles a ellos a ver si yo estoy mintiendo, si es consulta libre, previa e informada, no es consentimiento. Entonces hay 2 propuestas que se están haciendo. En el Congreso Nacional ya está una consulta libre, previa e informada. El reglamento, porque aquí también hay otra cosa que aclarar. Siempre dicen que las convenciones están encima de la Constitución y todo eso. Vamos a asumir que está bien. El convenio 169 está, y si hay una lucha entre alguna ley es el que prevalece. Pero ¿cómo se ejecutan nuestras leyes? Aquí hay una Constitución de la República que tiene diferentes leyes. Ley General de la Administración Pública y sus reglamentos. Ley General del Ambiente y sus reglamentos. Ley de Municipalidades y sus reglamentos. Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y sus reglamentos. Díganme dónde está reglamentada la consulta. Mire, el licenciado Renato, pueblo hondureño,
se manipula la información y se dan datos y se le hace creer a la gente que tiene derecho a veto. El convenio 169 no le da derecho, únicamente si va a haber un proyecto, por ejemplo, hidroeléctrico, en este caso, que va a inundar su población, ellos sí tienen derecho a decir que no. Eso es lo único. Y lo otro es, ellos pueden dar recomendaciones, pero el derecho final para dar un permiso para la generación es de parte del gobierno. Y lo último que quiero aclarar es que, si bien es cierto, hay esa percepción de que a partir del 2009 hay una mayor entrega de, por ejemplo, de los ríos, es porque este gobierno ha puesto interés en llevar a cabo esos proyectos que fueron dados en el periodo de gobierno de las personas que me imagino son seguidores los que están ahí, ¿verdad? Porque siento que hay tendencia en decir golpe y esas cosas, ya hay un sesgo. Entonces se puede saber, y yo creo que el señor Melo tiene ya, todo el mundo es conocido la tendencia política que tiene, por lo tanto eso no debería estar en discusión, y hay una orientación con las preguntas. Entonces sí hay una percepción de que hay mayor, digamos, como dicen ellos, que se han entregado ciertos recursos, pero es porque los proyectos ya están implementándose, porque ha habido un esfuerzo, pero los permisos y los proyectos fueron dados durante el periodo de gobierno del líder de los compañeros que están ahí. No han sido entregados esas concesiones en el periodo de gobierno del actual presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. No sé si hay alguna consulta. Yo espero que quede claro que hay que reglamentar el convenio 169 de la OIT, porque no es un convenio para el tema de recursos naturales. Eso quiero dejarlo bastante claro, y es consulta, y no está reglamentado. Y además los garífunas no tienen las mismas formas de ser consultados que los pech, que los tahuacas, que los mixquitos. Cada uno de ellos tiene su cosmovisión y su forma de pensar, licenciado. Muchas gracias al secretario de Medio Ambiente, José Galdames, en comunicación con Frente a Frente. ¿Tiene algún comentario, padre Melo, o seguimos con las gráficas? La verdad que las opiniones del señor Galdames no me merecen ningún comentario, solo que creo yo que con este tipo de posiciones a la defensiva, y además ahí sí, no solo prejuiciadas, sino debidamente manipuladas, nos indica el deterioro político y las posiciones tan terriblemente cerradas que hay en el gobierno. Y este tipo de expresiones y de posiciones, creo yo que lo que están en la base es que ya no solamente no se puede revisar el modelo de desarrollo, sino que lo defienden, lo justifican, cuando, si es desde el 2010 para acá, dígame cuáles son los indicadores. Estamos en este momento calificados como el país más empobrecido de todo el continente americano. Esos son los resultados del modelo de desarrollo que él plantea. Los resultados son caravanas, que además hay acusaciones de que son inducidas por otras personas, pero los resultados son una caravana de una población que crecientemente se siente que expulsada, se siente que está fuera para poder tener oportunidades aquí en Honduras. Es decir, con posiciones como la del señor Galdames, este país va al carajo. Seguimos con el sondeo de opinión pública del ERIC. Vamos a otra gráfica. 7 de cada 10 hondureños están de acuerdo con la aprobación de la ley de colaboración eficaz, mientras que el 69% está de acuerdo en que se derogue la ley de secretos oficiales. Gustavo Cardosa y Elvin Hernández. Fíjese que, a propósito, estos dos tópicos tienen que ver con el tema de acceso a la información y tiene que ver con el tema del combate a la corrupción. Y justo el tema medioambiental en este país, ahora que intervino el ministro, el secretario, tiene que ver con esos nudos que hay de poca información, poca transparencia y además muchos actos de corrupción. Y para información, por ejemplo, solo para relacionar por la intervención del secretario, en el municipio de Tocoa, por ejemplo, hay una concesión minera en un parque nacional. Es decir, ahí hay un problema bastante evidente, bastante serio, que tiene que ver con el irrespeto mismo de las normas internas. Es decir, concesionan territorios, concesionan espacios
que están ya hechos y dichos, por supuesto, para que sean reservas, que sean protegidas, y hay un problema. Entonces, creo que el tema de que cada 7 de cada 10 hondureños y hondureñas, primero, exige la aprobación de la ley de colaboración eficaz, es un elemento sumamente importante que el Congreso lo tiene dormido. Y luego, sumado a ello, tiene que ver con la derogación de la ley de secretos oficiales, que impide, por supuesto, tener transparencia en los actos del gobierno y, por supuesto, dificulta el acceso a la información en el país. Elvin. Estas dos preguntas están estrechamente relacionadas con otras preguntas sobre la percepción de corrupción o la percepción si es transparente o no el gobierno. Y es impresionante la coincidencia que hay en los dos planteamientos. Uno, si quisiera ver, Renato, como rendijas por dónde se puede enfrentar la corrupción, de la que todos nos quejamos y todos estamos diciendo que el problema fundamental de este país es la corrupción. Ahí el Congreso Nacional tiene una tarea de derogar una ley y aprobar otra ley. Vamos a verlo más adelante, que esa propuesta de la ley de colaboración eficaz, esta propuesta que ha hecho la MASI, está relacionado con esta pregunta. La gente le está dando un voto de confianza a la MASI para que continúe, al tiempo que le dicen es necesario que se apruebe la ley de colaboración eficaz. Por ahí yo creo que hay un camino para enfrentar la corrupción en este país, y el Congreso Nacional está en las manos del Congreso de avanzar en esa ruta. Otros hallazgos de este sondeo de opinión pública del ERIC lo vemos a continuación aquí en Frente a Frente para los comentarios del padre Ismael Moreno, los investigadores Elvin Hernández, Gustavo Cardosa. Si aparece en pantalla, por favor, la gráfica para avanzar. Calificación de Juan Orlando Hernández en 2018 en una escala de 0 a 10, 3.6%. Padre Melo. Bueno, ahí está el dato. Es la percepción que se convierte en una calificación entre 0 y 10 en esa escala, y que es la calificación más baja que en los 9 sondeos de opinión pública ha tenido un mandatario. Antes de esta, ¿cuál era la más baja, padre? Fue justamente la del señor Juan Orlando Hernández, en la primera 4.8 en el año pasado, 4.8, que el anterior fue 5.4, o sea, y así ha ido disminuyendo. Bueno, claro, un tipo de reacción puede ser, miren, claro, lo hizo el ERIC, está parcializado, hizo las preguntas manipuladas, esa es una manera de responder. Pero al final la sociedad es la que... Y otra manera de responder es, bueno, independientemente de quién haya sido la encuesta, ¿por qué no revisamos este dato? ¿Por qué no vemos a qué está respondiendo una calificación que recoge la percepción de la sociedad hondureña? Y a partir de ahí, bueno, preguntarnos hacia dónde hay que conducir la administración pública para que podamos recuperar algún tipo de credibilidad, que esta calificación de 3.6 también se corresponde con una altísima desconfianza de la sociedad hondureña hacia las instituciones hondureñas más importantes para la administración pública y para conducir la justicia. Por ejemplo, este dato se corresponde con el 86% de la población hondureña que manifiesta desconfianza hacia el Congreso Nacional, y el 84% de desconfianza hacia todos los partidos políticos, no solo uno, ¿no? Hacia todos los partidos políticos, lo cual indica que ahí hay algo que no está funcionando bien, que la población hondureña a través de estos datos está diciendo que algo fundamental no funciona en Honduras y que por lo tanto algo fundamental tiene que cambiarse para que recuperemos un nivel de credibilidad que ahora no tenemos. Yo creo que la peor postura que podemos asumir en este tiempo es querer descalificar los datos o descalificar la metodología, porque
no es, digamos, no es la primera vez para nosotros que esa sea la reacción ante los sondeos de opinión pública. Siempre es intentar descalificar y no abrirte al debate. Es decir, y me parece que es el peor error, porque primero que no es la opinión del Eric, es un instrumento que aplicamos y es la opinión, es lo que piensa la gente sobre estos temas. Pero lo peor que a mí me parece es que seguimos hablando en nombre, especialmente los tomadores de decisión, siguen hablando en nombre del pueblo hondureño. Uno lo escucha con frecuencia, ayer justo lo escuché, en nombre del pueblo hondureño, pero cuando hay unos resultados que ese mismo pueblo hondureño lo está diciendo, dicen que es manipulado. Me parece que este país, por la profundidad de la crisis, no está para reacciones de ese tipo, está para que lo repensemos, para que serenamente nos convoquemos todos los sectores y busquemos caminos de salida, porque si uno aplica, Renato, esta calificación que se le entrega a Juan Orlando Hernández, recordando los maestros de primaria, pues, se aprueba con 6 de 10, 60%. Cuando un niño sacaba esta calificación era el que solo iba a recreo, no hizo sus tareas. Si uno toma esta valoración, me parece que ahí está la razón fundamental. Es decir, es un gobierno que no está cumpliendo con las tareas fundamentales que le competen hacer. Y esas tareas tienen que ver con combatir la corrupción, tienen que ver con resolver la crisis económica de este país, tienen que ver con la seguridad de este país. Hay una relación muy directa de estas variables en este sondeo de opinión pública. Es decir, la gente percibe, casi 9 de cada 10 están diciendo, el principal problema de este país es la crisis económica. La crisis económica es la razón por la que la gente está yendo en caravana. Y creo yo que ahí está una tarea importante que tendría que ser la agenda de trabajo principal para mejorar la calificación. No descalificar lo que piensa la gente, sino sentarse a reflexionar y desde ahí buscar caminos. Yo creo que esta nota, más allá de evaluar a una figura en particular, es sobre todo a la gestión gubernamental del último año. Y bueno, ahí va en cuenta todo, por supuesto, el gabinete actual. Y creo que aquí nos deja esta lección el hecho de la nota tan baja, que los políticos hondureños no han aprendido a escuchar al pueblo. Y la mejor expresión de que no saben o no quieren escuchar son las caravanas. Es decir, esa gente que se va dejando su país, dejando su familia, dejando sueños aquí en nuestro país, lo que está diciendo en el fondo es, miren, me voy porque no me escuchan, me voy porque no resuelven mis demandas, me voy porque no resuelven las necesidades que yo tengo como humano. Entonces yo creo que esa nota, más allá del simple número, creo que nos está diciendo mucho más, y vuelvo, insisto, nos está alando las orejas a todos, a la sociedad, para saber que los gobernantes están actuando mal y que nosotros como ciudadanía tenemos que reflexionar para poder elegir buenos gobernantes. Y como lo decíamos hace algunos minutos, estas herramientas son para estudiarlas, analizarlas y en función de ellas tomar decisiones a nivel de gobierno, a nivel de gremios. Miren, yo estoy acostumbrado a rasparme, a despellejarme cuando creo en algo. Yo desde la primera herramienta que publicaron los jesuitas, desde el primer sondeo de opinión pública, los vengo leyendo. Yo creo en esa información. Yo creo en la honestidad de ellos para investigar. Y he contrastado mucha de la información. He contrastado qué piensa la gente de los medios desde el primer sondeo que hizo el Eric. He contrastado otra información. Y también he cruzado pensamientos. El Eric pone esta información por el pensamiento de Melo, y aquí se lo digo a Melo, y en el transcurso de los años he visto coherente mucha información hasta el día de hoy. Yo me raspo por la información que desde el primer sondeo están comunicando ellos. Y esto más, la presencia de ellos hoy aquí es en función también de la creencia mía que no hay que dudar de esta información, y de la otra creencia
que esto debe servirnos como información para corregir los errores que pudiésemos estar cometiendo los hondureños a nivel de sociedad en general, de instituciones y de gremios. Así lo veo, así lo creo, que para eso son estas herramientas. Coincido, y miren lo que voy a decir, coincido con ellos, que en vez de estar a la defensiva, aunque uno respeta los criterios, ¿verdad? Respeta los criterios, yo respeto el criterio del ministro del Ambiente o cualquier otro criterio que se pueda manifestar esta mañana. Pero esto debe servir como una linda herramienta para estudiarlo y hacerse autocríticas. Y en función de eso, hacer los correctivos del caso. Para eso son estos sondeos. Muy bien, continuemos con estos hallazgos. Continuemos con estos hallazgos. Otra información que revela el 9º sondeo de opinión pública: 95.7% de las personas que migran lo hacen por crisis económica, inseguridad y violencia. A propósito de estas caravanas que están de moda en el país, padre Ismael Moreno. Bueno, este es un dato también dramático, es decir, toda la sociedad hondureña, 95.7%, toda la sociedad hondureña percibe que la migración es un fenómeno masivo a través del cual se expresa el deterioro y la crisis en la que vive, en lo cual vive la sociedad hondureña. Y que por lo tanto, cuando nosotros vemos que diariamente la población está yéndose del país, tenemos que inmediatamente preguntarnos qué cambios profundos necesitamos, y disculpen que insista en esto, ¿no? ¿Qué cambios profundos necesitamos hacer para que se recupere la credibilidad de la población hondureña en sus mandatarios, en sus instituciones y en ellos mismos? Porque al final de cuentas, cuando la población se va del país, no solamente es porque ha perdido credibilidad en las instituciones, sino porque ha perdido la fe en que en este país, que es el suyo, va a encontrar la respuesta a los problemas que le agobian. Por lo tanto, el tema de la migración como fenómeno crecientemente masivo es la expresión de un fracaso nacional. Vamos a otra gráfica, vamos a ir comentario por gráfica para avanzar y que podamos mostrar la mayor parte de gráficas. Crisis institucional. Bueno, ¿cuáles son los datos que tiene esta gráfica, por favor? Crisis institucional. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Actualmente estamos más pobres. Aquí Renato, aquí lo hicimos en base a los últimos 10 años, digamos, ¿no? La gente percibe, 78% percibe que actualmente estamos más pobres que hace 10 años. Me parece que es un dato que ya lo habíamos hablado, de cómo, por un lado, la gente percibe esta concentración de recursos y pobreza en ello. Y luego vemos el otro dato, pues 88%, no sé si estoy leyendo, 88% de la población dice que hoy los políticos son más corruptos que hace 10 años. Y esto me parece a mí que vuelven a ser temas de reflexión, de debate, porque así lo está percibiendo la población. ¿Y lo dicen en general o diferencian? Aquí en general, aquí es nosotros las preguntas lo planteamos en esos términos. ¿Qué están de acuerdo ustedes con las siguientes afirmaciones? Actualmente estamos más pobres que hace 10 años. Y la gente podía afirmar con esto, si estaba muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Que usamos la escala de Likert para medir este tipo de preguntas. Es decir, el muy de acuerdo, el de acuerdo, uno está viendo que es una percepción más positiva, digamos, o en desacuerdo o muy en desacuerdo, o no está ni en acuerdo ni en desacuerdo. Son las opciones que nosotros le pusimos a la gente. Y en relación, si hoy los políticos son más corruptos, el 88% dice estar de acuerdo, en desacuerdo el 7.9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3.1%, no sabe, no respondió 1.0%. Para que avancemos, vamos a la siguiente gráfica y luego la pausa comercial. La siguiente gráfica de este sondeo. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Hoy vivimos con miedo. Por favor, Gustavo. Efectivamente, esto es, como ya se ha dicho, teniendo de fondo los últimos 10 años.
Y hay que tener en cuenta que en el 2009 hubo aquí una ruptura del Estado de Derecho, llámele como le quiera llamar, y estos dos tópicos, a mí en lo particular, el de si vivimos con más miedo me parece alarmante, es decir, tenemos una sociedad temerosa, tenemos una sociedad con altos niveles de miedo y por lo tanto cuando una persona tiene miedo es fácil de poder controlar, fácil de poder manipular y entonces yo creo que ahí radica en este aumento de miedo. Por ejemplo, el año antepasado que hicimos la medición, decía el pueblo hondureño que en un 37% más o menos sentía miedo. Al siguiente año eso aumentó a 49%, es decir, de un año hay que ver qué hechos ocurrieron, qué es lo que está pasando para que 12 puntos porcentuales haya aumentado el temor del pueblo hondureño. Yo creo que ahí es un asunto que nos debe interesar a todos y a todas porque no podemos vivir con una sociedad temerosa. Y dejo la siguiente gráfica para los comentarios después de la pausa comercial. La siguiente gráfica para los comentarios después de la pausa comercial. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? La democracia se ha fortalecido, el 32% dijo de acuerdo, el 61.7% en desacuerdo y la otra defiende más sus derechos, el 77.4% dice que está de acuerdo con esta afirmación, que la gente está defendiendo más sus derechos, 77.4% y en desacuerdo 17.7%. Los comentarios más adelante. Renato Álvarez conquistó Cayos Cochinos, Pico Bonito, La Joya de los Lagos y Santa Bárbara. La Ruta del Sol es el próximo destino. Viernes 12 de abril, 7 de la mañana, en Frente a Frente, por Canal 5, El Líder. Continuamos con el Frente a Frente. Las opiniones sobre el sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC SJ. Esa encuesta es totalmente antigobierno y de índole izquierdista. La prueba es el investigador pidiendo cambio de sistema. Este Melo es el mismo que aplaude el sistema de Venezuela y lo llama ejemplo de democracia y desarrollo. El siguiente mensaje: mi admiración para el padre Ismael Moreno y respeto, señor cura, excelente su trabajo de investigación de la realidad nacional. Y le dejo el del capitán Rivera, José Gilberto Rivera. Panelistas, el tema es importante y vital para la nación, futuro y a largo plazo, ya que dependemos del rico recurso del bosque y su conservación y por ende recurso del agua. Lo que no logro digerir es por qué todos los males endémicos de Honduras se los atribuyen a la expulsión de Mel. Ok, más opiniones más adelantito. Se las recomiendo a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter y Frente a Frente HN en Facebook. Continuamos con el tema de hoy. Renato. Está en comunicación con Frente a Frente Mario Enrique Rivera, analista político del país, que quiere intervenir para referirse a este estudio del ERIC. Adelante, Mario Enrique. Gracias, Renato, buenos días y saludos a los panelistas. La verdad que me sorprende mucho, honestamente no me sorprende mucho la encuesta porque al final de cuentas tiene un propósito fundamental, Renato, y es lo que ha venido haciendo el padre Melo a través del tiempo, buscar desestabilizar al gobierno. Y esto se traduce en el propósito que tiene el investigador, los encuestadores, los supervisores y el instrumento en preguntas sesgadas, contaminadas, orientadas a obtener las respuestas que ellos desde su punto de vista ideológico y de prejuicio tienen para lógicamente venir después, dar a los medios de comunicación y buscar al final de cuentas la salida del presidente Hernández del poder. Ese es todo el propósito, Renato, de esta encuesta. Uno hace dos preguntas que quiero hacerles. ¿Quién paga el $500,000 de limpieza que cuesta la encuesta? ¿Cómo sé yo que cuesta $500,000? Dicen que tienen 40 encuestadores, 10 supervisores, 50 personas por 10 días de trabajo de campo, 1,000 empiras al día que se les paga ahora a los encuestadores por hospedaje, 3 tiempos de comida, transporte, gasolina, viáticos. ¿Quién paga $500,000? ¿Qué tiene tantos anuncios Radio Progreso para pagar $500,000 por una encuesta? A claras luces, las preguntas van orientadas a obtener la respuesta que quiere el padre Melo. Si usted analiza, busquen ustedes los discursos del padre Melo, que hacen todas estas giras y todas esas protestas que él usualmente recurre en diferentes puntos del... Es exactamente el mismo discurso del informe de esta encuesta. Y quiero mencionar
dos cosas, Renato. Hay una pregunta que no han sacado ustedes, seguramente ya la van a sacar, que dice, ¿cómo debe ser la salida de Juan Orlando Hernández del poder? Que lo saquen los militares, un pacto político, que sea extraditado, que renuncie, que lo saque el pueblo, convocando nuevas elecciones. Desde el momento en que metes este tipo de preguntas, sabes que tiene un propósito que no es el correcto desde el punto de vista de un encuestador objetivo, imparcial. Dos, no veo absolutamente nada en el informe estadístico de ellos la presencia rural, dejan por fuera la Honduras profunda. ¿Saben por qué? Porque evidentemente que hay una fuerza territorial nacionalista en este lado que piensa completamente a la parte de este otro lado, que es la parte urbana. Yo quería hacer una pregunta, hacer una encuesta rápida, Renata, a los tres entrevistados tuyos, solo que me contesten sí o no, y con eso la gente va a poder abrir más los ojos de los que ya los tienen abiertos. Yo le pregunto a los tres, si ellos votaron por Juan Orlando Hernández en las elecciones pasadas, ¿sí o no? A los tres les quiero preguntar ahí, hasta los tenían en la cámara, contesten así como esta gente me está hablando. Si el padre Melo, si el señor Cardoso y el señor Hernández votaron por Juan Orlando Hernández en las elecciones pasadas, ¿lo pueden decir? Aquí me estoy en la línea esperando la respuesta de ellos. Pero, ¿qué tiene que ver eso, Mario? No, porque quiero ver la orientación de ellos, pero preguntarles si votaron por Jo o no, por eso quiero saber. Pero así como el voto es secreto, están en la libertad de responder o no responder. No, pero si ahí andan pregonando que salgan del poder en todas las manifestaciones, bien lo pueden decir. Acordate lo que dijo una persona que cada rato, Renato, la invitas por su credibilidad, Julieta Castellanos, que el padre Melo es un agitador, que lo que hizo en la universidad lo quiere hacer a nivel nacional. Entonces le vuelvo a preguntar a los tres entrevistados, sí o no, si votaron por Jo en las elecciones pasadas. Todo lo que quiero saber, para tener el punto de vista del prejuicio de ellos, de la contaminación política e ideológica que le ponen al instrumento de la encuesta. Desde el momento en que vos manipulás, contaminás el instrumento, el cuestionario, el propósito fundamental de la encuesta, el financiamiento de la encuesta, dejan la parte rural de Honduras, las aldeas a un lado, y te ponen preguntas como estas: ¿cómo debe ser la salida de Jo? Sabes que la orientación tiene un propósito político, y es válido, todos tienen derecho a aspirar políticamente, a tener sus puntos de vista, a criticar, a discrepar. Entonces, ustedes sí me responden sí o no, si los tres votaron por Jo, o luego quiero saber. Bueno, ten la libertad del padre de responder, o cualquiera de los panelistas. Yo solo le doy el saludo y que tenga un muy buen día. No quiero contestar el padre Melo. ¿Los otros dos votaron por Jo, sí o no? Bueno, mire, Hernández, señor Cardoso, ¿sí o no? Yo creo que el señor está un poco desenfocado y no sé si es el objetivo de él. Solo pregunto porque si estamos tratando. Sí o no, quiero saber. Bueno, déjelo responder, por favor, Mario. Estamos tratando de trasladar desde la semana pasada y estos resultados que no son opinión del ERIC, sino opinión del pueblo. Así que si el señor lo que quiere es cuestionar al ERIC, no está cuestionando al ERIC, está cuestionando la opinión del pueblo hondureño. Y además, voy a permitirme la libertad, un señor que es dueño de un canal, que tiene una oferta bastante lamentable, digo yo, no puedo esperar mayor cosa que justo amigo, es lo que responde a esta Juan llamada. Orlando Hernández, según encuesta, Gustavo, un investigador, conteste, sí o no, si votó por Juan Orlando Hernández en la elección pasada, sí o no, nada más. No tiene, es perder el tiempo, digamos. Si quiere que reflexionamos sobre los aspectos técnicos, podemos concertemos una reunión, concertemos una reunión en el Centro Loyola o en nuestras oficinas en Progreso y podemos explicarle, podemos invertir el tiempo que quiera en explicar los requerimientos técnicos, incluyendo el financiamiento que nosotros recibimos. Muchas gracias. Que es tan transparente eso, Renato, que en la parte de atrás, en la última, está de quienes nos apoyan nosotros para hacer este tipo de estudios. Que no ha leído, es decir, no lee. Es triste ver este tipo de reacciones porque solo expresan, digamos, el problema fundamental de este país, que no se quiere reconocer la profundidad de la crisis en la que estamos. Muchas gracias, Mario Enrique Rivera, en comunicación con Frente a Frente. Lo he dicho otras veces, lo he dicho hoy, es el grave problema de Honduras. No queremos escucharnos. Ese es el grave problema de Honduras. No queremos escucharnos. No está de más cualquier herramienta, leerla, estudiarla, contrastarla. Un gravísimo problema que atraviesa el país. Vamos a la pausa, retornamos para presentar más gráficas de este sondeo del ERIC. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? La democracia se ha fortalecido, ya lo leímos, el 61% está en desacuerdo, defiende más sus derechos, el 77% está de acuerdo. Si quieren continuamos ya por cuestiones de tiempo con las siguientes gráficas. Hay
hay una valoración sobre los diputados. Sí, Que no sé si la producción es la que sigue. Sí, la que sigue. Es la que sigue. Ahí creo que aquí está. ¿Cómo valora la actuación de los diputados Partido Nacional, mala, Partido Liberal? Miren. El verde, si lo ven en el gráfico, verde es la mala, el azul regular, la roja es lo bueno y el punto negro es no sabía o no respondió. Esta me llamó la atención desde que vi el sondeo. Partido Nacional, mala 63.1%. Partido Liberal, mala 60.2%. Partido Libre, mala 61.9%. Partido Alianza Patriótica, mala 64%. PINU SD, Socialdemócrata, mala 61%. Partido Anticorrupción, mala 65%. Partido Unificación Democrática, mala 64.3%. Y Partido Democracia Cristiana, 62.7%. ¿Cómo valora la actuación de los diputados? Miren, todos los partidos políticos, todos los partidos subpolíticos, según este sondeo, mala la actuación, arriba del 63%. Y el que peor calificación tiene es el PAC, luego Alianza Patriótica, 65.4 y 64.9 respectivamente. Partido Unificación Democrática igual 64.3%. Y aquí, regular, Partido Nacional 16%, Partido Liberal 20%, estoy redondeando, Partido Libre 18%, luego vienen Alianza Patriótica, PINU, Partido Anticorrupción, Partido Unificación Democrática, luego Partido Democracia Cristiana. Y buena, vamos a ver, ¿quiénes dijeron buena? Partido Nacional 17%, Partido Liberal 15%, Partido Libre 15%, Partido Alianza Patriótica 8.8, PINU 10.3, luego Anticorrupción 11, Unificación Democrática 9, Democracia Cristiana 10. Es decir, la gente, según este sondeo, considera que la actuación de los diputados ha sido mala. Sin duda alguna, 6 de cada 10 hondureños y hondureñas evalúan de manera negativa el actuar de los diputados en el Congreso Nacional indistintivamente del partido político que pertenecen. Sí. Y uno aquí puede combinar dos datos más. Las instituciones que percibe la gente que hay más corrupción es el Congreso Nacional. Está entre las 5 instituciones donde percibe más corrupción. Las 5 instituciones en las que menos confía está el Congreso Nacional. Es decir, que hay que situar estos datos porque en esa interpretación de conjunto, en ese cruce de datos, creo que le encontramos sentido a estos datos y sobre todo para abrirnos a escuchar y a debatir. Miren, hay una gráfica que no sé si vamos a tener tiempo sobre las instituciones con más credibilidad, las 5 instituciones con más credibilidad. No sé, producción, si las podemos poner, si ya la encontraron para ponerla, que conste, ¿verdad? Con un porcentaje mínimo. Sí, o sea, con un porcentaje mínimo. El paisaje de fondo es la desconfianza. Sí. Nosotros en ese sentido, dentro de esa desconfianza, hay 5 instituciones en las que hay un poco más de confianza, pues, sí, y que la recogemos en este sondeo, y luego están las 5 peor calificadas. Ahí están. Miren que las instituciones públicas y privadas, la Iglesia Evangélica con el 51.7%, confianza en instituciones públicas y privadas. Iglesia Evangélica 51.7%, Iglesia Católica 49.3%, la Secretaría de Educación 38.7%, me sorprendió la presencia de la Secretaría de Educación. Por lo controversial que ha sido históricamente esta Secretaría, los medios de comunicación 36%, la Maxi 35% entre la confianza en instituciones públicas y privadas. Aquí hay dos novedades, Renato, de estos últimos sondeos. Salieron 2 instituciones y entraron 2. Salió las municipalidades y las Fuerzas Armadas. Siempre estuvo las Fuerzas Armadas. Siempre estuvo las Fuerzas Armadas en los 8 sondeos anteriores. En este sondeo es la novedad. Y la novedad es la entrada de la Secretaría de Educación y la MASI, como las 5 instituciones de mayor confianza. ¿Algún comentario ya breve, padre, por cuestiones de tiempo, en cuanto a las instituciones públicas y privadas con más confianza entre la gente? Bueno, que expresa este sondeo que la reducida confianza que le queda a la población hondureña la deposita mayoritariamente en instituciones que no son públicas. Sí. Sí, y además que no tienen la responsabilidad de dar respuestas administrativas a las grandes demandas de la sociedad hondureña. Pero en positivo, creo que la población hondureña sigue depositando una confianza en las iglesias evangélicas y católicas.
Y creo yo que eso de algún modo expresa que encuentra en las iglesias algún tipo de cercanía que no la encuentra en los políticos o en otras instituciones, y que por lo tanto se abre creo que el desafío más grande que hay aquí en cuanto a este tipo de presentación es que tenemos la responsabilidad de recuperar la confianza entre nosotros. Y la recuperación de la confianza entre nosotros no está tanto en buena o mala voluntad, no es asunto de moralidad, sino que la recuperación de la confianza tenemos que ponerla en cómo tomar un rumbo distinto en el país, en donde todo el mundo tenga participación y en donde se abran nuevas oportunidades para toda la sociedad. La última pausa. Bueno, apenas tengo unos 45 segundos, un minuto. Me dicen que está el asesor presidencial, ingeniero Ramón Espinosa. Adelante, don Ramón. Muchas gracias, Renato. Buenos días, gracias por la oportunidad. Quisiera intervenir más en defensa del método científico y la validez de las herramientas de encuestas. Es muy importante saber quién investiga y quién analiza. Yo tengo más de 30 años de hacer esto. Sin embargo, él y el padre Moreno, más que conocidos por sus investigaciones, tienen toda una vida de posición antisistema y político-ideológico contra el Partido Nacional, que tienen su derecho, pero es difícil pensar que sus análisis e investigaciones van a ser imparciales. ¿O usted cree, Renato, que estarían ahí si tuvieran algo positivo que decir del gobierno? En su análisis, Eric plantea de entrada que el régimen es inconstitucional e ilegal, y ahí de entrada hay sesgo. Y estos muchachos que están ahí dicen que el rigor de la investigación, que hacen una vez al año, 1.540 entrevistas. ¿Cuántas fueron en Tegucigalpa? 300. En una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Por eso salen resultados que no son muy creíbles. Como que las instituciones están dirigidas por capos, cuando ellos mismos en las gráficas ponen que las iglesias y la Secretaría de Educación son de las más creíbles que la MAS, y lo ponen ellos. Y se les olvida poner a las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones más creíbles en el país. La quitan por un tema ideológico. Mire, existe enorme cantidad de información de otras fuentes con resultados totalmente opuestos a los que plantea Eric. Una encuesta anual solamente no puede dar toda la información. Hay que hacer tracking y secuencia mensual. En lo particular estoy de acuerdo en que se revise el modelo de desarrollo. Sin embargo, esta encuesta, en mi opinión, es el resultado en general más de las percepciones de lo que hacen los encuestadores, de lo que dicen ellos, de su posición ideológica, que de lo que la población piensa. Creo que son posiciones queriéndolas plantar de antemano y responden a los sesgos de toda una vida político-ideológico. Es una lástima porque la herramienta es importante y lo digo con todo respeto. Gracias. Bueno, el asesor presidencial Ramón Espinosa. Concluyo con unos 30 segundos para cada uno, por favor. Voy con Gerardo. Gustavo Cardosa, perdón. Bueno, agradecer, Renato, el espacio. Creo yo que aquí lo que hay que tener de fondo es que el pueblo hondureño ha venido hablando en los últimos 10 años, e invito yo para que puedan, todos estos documentos están de manera pública en la página web de nuestras instituciones, para que escarben. Así que agradecer, y bueno, yo creo que como hondureños y hondureñas nos queda el reto de buscar un camino que nos conduzca a dignificar al pueblo hondureño. Elvin Hernández. Gracias por la invitación y animar a la gente, sobre todo a los tomadores de decisión de este país, que no le tengan miedo a la voz del pueblo. Es decir, el pueblo es muy sabio y creo yo que saberles escuchar puede ser el mejor instrumento para tomar decisiones. Nosotros ofrecemos estas herramientas. Si tienen dudas de esta, pueden hacer comparaciones de temas con nosotros 8 y van a ver la percepción que tiene la población sobre el quehacer de la institución. Entonces, animarles a eso, pues, y a que no le tengan miedo a la voz del pueblo y que ayuden a tomar decisiones en base a ello. Unos 30 segundos, padre Melo. Sí, no nos interesa que crean en nosotros. No es eso lo que buscamos. Aquí hay unos datos. No perdamos la oportunidad para reflexionar sobre este país que nos pertenece a todas las hondureñas y a todos los hondureños. Y buscar consensos nacionales, entre todos, buscar consensos. A todos muchas gracias, buenos días.